a Vox. Con esta encuesta no lo logra. Está muy lejos, sí. Bueno, pues es un asunto que seguro que sale después en el tiempo de tertulia. Profundizaremos en él, en esa encuesta. También hablaremos de los candidatos que se van presentando a las elecciones en este archipiélago. Pero vamos a tener ya nuestra primera comunicación de la mañana, porque leíamos un titular en estos días en el periódico Canarias 7 que nos llamaba poderosamente la atención y que, bueno, que nos metía un poco el miedo en el cuerpo. Ese titular dice que los transportistas canarios se sienten con ganas de huelga y que van a seguir la convocatoria a nivel nacional. Saben ustedes que se están planteando una serie de paros, que en marzo todo este país vivió una huelga importante en el sector del transporte, y ahora se están replanteando los transportistas retomar esos paros, porque dicen que no se les han solucionado los problemas que tenían. José Ángel Hernández es secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte. Señor Hernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Es verdad que tienen ustedes ganas de huelga? Bueno, ambientes hay. Los empresarios canarios están bastante presionados, no solo por la situación generada por el entorno económico, sino por la confluencia de lo que nosotros llamamos una especie de desidia en la administración pública, pues que les está complicando la vida de una manera importante. Y como bien decía en la entrada de la noticia, se suma el malestar que ya había en Canarias con algunos problemas derivados de la falta de cumplimiento de los acuerdos llegados en marzo con el Ministerio de Transportes a nivel nacional. ¿Cuáles son esos incumplimientos? ¿Qué le piden ustedes a la Administración y en qué está fallando la Administración? Bueno, en primer lugar, en el caso concreto de Canarias, se está intentando abrir desde hace tiempo una línea de negociación con la administración pública para tratar de modificar el sistema de aplicación del tacógrafo en las islas. Hasta ahora no hemos tenido éxito, no hemos tenido receptividad, ni siquiera tenemos un posicionamiento oficial por parte de la comunidad autónoma al respecto. Lo que sí es cierto es que hace escasamente un mes el gobierno de España, Ceuta y Melilla, pues los ha exonerado a estos territorios del cumplimiento del tacógrafo, basándose en la lejanía, la dificultad de comunicación, etcétera, etcétera, que básicamente son los mismos argumentos que puede tener el archipiélago canario o Baleares en este caso. Y por otra parte, hay algunos asuntos que a nosotros nos parecen bastante sangrantes y de imposible cumplimiento. Por ejemplo, en el caso del sector del transporte de mercancías, entró en vigor una nueva normativa que los camiones que transportan productos frigoríficos, principalmente para consumo alimentario humano, se les exigen a partir del año pasado unas revisiones extraordinarias a partir de cierta antigüedad en unas instalaciones específicas que se llaman túnel de frío, en el que básicamente controlan la capacidad de estos camiones de mantener la temperatura fría ante condiciones extremas, pero resulta que en Canarias no hay ninguna instalación de esos túneles de frío, y no habiendo instalaciones se nos siguen exigiendo el que pasemos esas revisiones, con lo cual la salida imposible para nosotros sería trasladarnos a la península para realizar esta serie de revisiones. Ya hemos hecho incluso una prueba con un camión y es de todo punto inviable, porque hay que desprenderse del vehículo y el personal por un tiempo superior a una semana, y más allá del coste económico, que salió 7.000 euros la prueba que se hizo. El problema está en la falta de productividad que se produce en ese vehículo durante este tiempo. Nos preocupa a nosotros, le preocupa al sector de la distribución alimentaria, porque no solo los transportistas tienen estos camiones, hay muchas cadenas de supermercados que también los tienen, y lo peor de todo es que, habiendo trasladado esta circunstancia a la administración pública, la respuesta que se nos ha dado es: pues mire, vayan ustedes a Madrid a ver si en el Congreso o en el Senado consiguen que se apruebe una moratoria para el archipiélago canario. Y bueno, esta falta de respuesta es lo que está llevando a los transportistas, entre otras cuestiones, pues a plantearse que, de haber una convocatoria nacional de movilizaciones, probablemente Canarias pudiera sumarse a la misma, pero digo probablemente porque no hay ningún acuerdo en firme adoptado. Plataforma hoy a las 12 de la mañana, 11 en Canarias, dará una rueda de prensa con el resultado de las votaciones provinciales que se han llevado a nivel del territorio nacional. Y entiendo que a raíz de ahí, tanto las asociaciones canarias como el resto de las asociaciones a nivel nacional pues se irán posicionando al respecto. Señor Hernández, buenos días. Buenos días. No sé si llamarlo huelga o cierre patronal, por ser precisos, ¿no? Primera sería la primera pregunta que le haría. Y segundo, ¿qué fecha tendría esa hipotética huelga? Porque
fin, se acercan unas fechas que usted conoce perfectamente, ¿no? Donde la cadena logística es fundamental, fechas navideñas y demás. ¿Van a coincidir? Eso le pido que lo aclare, si es huelga o cierre patronal con las fechas de Navidad. Bueno, es un cierre patronal porque lo que pararía serían empresas y no son los trabajadores. Para que fuera una huelga tendría que estar organizado por los trabajadores, bien a través de los sindicatos o de sus organizaciones. Eso es lo primero. Por lo segundo, no hay ninguna fecha, es decir, no hay ninguna fecha predeterminada. La única fecha cierta que sí está publicada es el 14 de noviembre, en el cual el sector del transporte de camiones portavehículos pues tiene convocado una huelga nacional por un conflicto económico, principalmente con el sector de los concesionarios de vehículos, pero en mayor grado también con las aseguradoras en el transporte de grúas en carretera. Pero para lo que sería el paro general del transporte no hay fecha todavía prevista. Señor Hernández, habla usted de una de las dos razones, ¿no?, que ha dado para que la protesta se lleve a cabo en Canarias, es el tema de los camiones frigoríficos. El hecho de no hacer los controles, o sea, que los camiones frigoríficos en Canarias no se someten a este control. No, el control no existía, es nuevo. Ha empezado escasamente hace un año la publicación de la normativa, con lo cual, digamos, está empezando, es algo que no existía anteriormente. Por eso digo que quiero aclarar que los camiones en Canarias hasta ahora han venido pasando las revisiones ordinarias que tenían, como cualquier otro camión, más unas especiales que se hacen cada 4 años, específicamente para este tipo de camiones de frío. Pero el gobierno, digamos, ha instaurado otra nueva inspección extraordinaria que es sobre la cual carecemos de instalaciones. Entonces, esta nueva es la que no tenemos posibilidad de pasar, no por falta de voluntad del empresariado. Si hubiera instalaciones, el empresariado del transporte de Canarias no tendría ningún inconveniente en someterse a las inspecciones, faltaría más. Pero el problema que hay es que no existe ni una sola instalación en Canarias, somos un territorio alejado y además tenemos luego otra serie de circunstancias que pueden parecer kafkianas, pero se dan así. Las autorizaciones de transporte que piden los cabildos insulares solo habilitan para circular en el territorio canario, y la inmensa mayoría, sobre todo del sector de los camiones, pues no podrían ni siquiera circular en península para poder transitar hasta esas instalaciones de frío. Entonces, lo que ha molestado muchísimo al sector empresarial es, en primer lugar, que se publique una norma de estas y no se tenga en cuenta las especificidades de Canarias. Pero más allá de esto, que lamentablemente pues estamos acostumbrados, es la falta de respuesta. Una vez que se plantea el problema, en parecer un poco de encogerse de hombros y vayan ustedes a Madrid a ver si les aprueban una norma que recoja las particularidades de Canarias. Entonces, bueno, insisto, son unas inversiones cuantiosas en una serie de vehículos, son unas inspecciones específicas que no existían cuando los empresarios invirtieron en estos camiones y por lo tanto se la han encontrado a mitad del partido donde se le cambian las reglas del juego. E insisto, no hay ninguna negativa a pasar ningún tipo de revisiones, lo que no hay es posibilidad de pasarla porque no existe ninguna instalación. Ya no se trata ni siquiera de trasladarse entre islas. ¿Cuánto cuesta la instalación? ¿Quién la tiene que poner? Igual nos ahorramos la huelga. Las instalaciones son privadas. Nosotros hemos hablado con las instalaciones que existen en Península y según nos cuentan, el presupuesto de una infraestructura de esas características está en torno a unos 3 millones de euros, pero por lo que hemos podido averiguar, no parece que Canarias sea a priori un territorio atractivo para instalar unas instalaciones de esas características, porque requiere mucho volumen de vehículos para que sea rentable. Y bueno, como digo, pues hasta el momento no ha sido posible. Más allá, como digo, de otras circunstancias, como puede ser que el gobierno de Canarias parece ser que carece de datos del número de camiones y del número de vehículos y de las antigüedades que tienen. En el caso de Canarias, y cuando estas empresas privadas se dirigen a la administración para hacer un estudio de mercado de viabilidad, pues no tienen respuesta, al menos es lo que nos han trasladado a nosotros. Y por lo tanto no parece que a corto plazo pueda ser viable una instalación de esas características en nuestra tierra. Señor Hernández, una última cuestión. ¿Están ustedes convencidos de que la ayuda de 20 céntimos por litro de bonificación al combustible va a seguir más allá del 31?